Muchachos, tengo muchas ganas de reaccionar a este video que se llama El recurso que el fútbol está perdiendo, del canal de Nico Romero. Habla sobre el fútbol brasileño, por lo que veo. Vamos a ver cuál es el recurso que se perdió. Hay una pregunta que me hice viendo el Mundial. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a un delantero gambetear al arquero? Pero no estoy hablando de un caño, no hablo tampoco de una bicicleta, hablo del mano a mano en específico. Quedar solo contra el arquero, porque hace unos años atrás era completamente normal y hoy no está pasando eso. Era un recurso más del delantero. Hoy casi desapareció. Y hubo una jugada de Endrick que lo ejemplifica con todo su esplendor, que me hizo pensar mucho en esto. Brasil le recupera la pelota y encuentra rápidamente a Endrick atacando el espacio. Vinicius comenzaba a entrar en un momento de nitidez en el partido, volando y flotando, que es algo que es muy bueno y redituable para los brasileños. En un contragolpe del minuto 58 de partido contra Noruega, en los octavos de final del Mundial 2026, el extremo gambetea a su oponente, abriendo un abanico Excelente recorte el de Vinicius, excelente ese de recorte. opciones, entre ellas la más difícil: meter ese pase de 3 dedos con la comba precisa para que le quede al vacío a Endrick. Vean, yo les voy a decir una cosa. Yo fui de los que estuvo joda que Endrick tiene que ser titular, que Endrick es lo que necesita Brasil, que Endrick es un delantero infalible, que es uno de los que en las importantes aparece, que no siente presión. Y este gol que se come termina siendo completamente decepcionante y creo que ya sé para dónde va este video. Quedando completamente mano a mano con el arquero. Tenía metros para decidir. El arquero empezaba a salir en esos momentos. Y todo imaginamos exactamente la misma jugada. Un amague, esperar un segundo más. En ese momento, ya cuando el portero, que, ojito, es el portero suplente del Sevilla, no estamos hablando de Neuer, estamos hablando del arquero suplente del Sevilla. Yo cuando vi que el portero se le plantó así, en ese segundo yo dije, engancha, el portero ya con la rodilla tan abajo, no tiene chance de que si se la alargas hacia la derecha, no tiene chance de llegar. Y los defensores estaban muy lejos, era un mano demasiado sencillo. Yo les digo, un Thibaut Courtois es difícil regateártelo porque es demasiado ágil. Un Keylor Navas era difícil, pero el portero suplente del Sevilla, con pocos minutos, ya una edad, era un regate de manual. Y todo imaginamos exactamente la misma jugada. Un amague, esperar un segundo más, eludir al arquero, finir con el arco vacío. Pero Endrick hace otra cosa. Apenas pisa el borde del área, decide rematar. No espera, no engaña, no intenta superar al arquero. Busca resolver la jugada inmediatamente. Sin embargo, el error aparece previo a la definición, en el segundo toque de la pelota, ya que la adelanta sin querer. El remate sale alejado del arco, desperdiciando una posibilidad muy grande y fácil de aprovechar en una competición tan grande como es el Mundial. Y cuando terminó el partido, lamentablemente pensé en algo. No creo que Endrick haya decidido del todo mal, creo que decidió exactamente a lo que está acostumbrado y a lo que enseñan hoy en día los formadores y entrenadores de futbolistas. Porque el fútbol moderno cambió a tal punto que modificó la manera de ver los mano a mano a la hora de entrenarlos. Hubo una época en donde gambetear al arquero era casi obligatorio, no porque fuera más lindo. Que es muy raro que los brasileños no regateen. De hecho, tengo varios canales que les he escrito porque yo soy muy fanático de la selección de Brasil, pero en serio, muy fanático de la selección de Brasil. Mis primeros ídolos del fútbol, de hecho, la primera foto de perfil de ese canal fue Ronaldo Nazario cuando gana el Balón de Oro con el Inter de Milán. Y algo que me gustaba cuando yo era pequeño del fútbol brasileño era ver los recopilatorios de los goles, porque no eran goles solamente pegándole y ya, eran goles donde casi siempre se sacaban a los porteros o sacaban a pasear al portero mínimo. Puede que después la falles, pero ese amague, esa bicicleta, ese enganche, engañar que el balón va para allá y después recortar hacia la derecha y patear, a mí me parece poesía que sepan definir. Y el brasileño perdió su toque. Gambetear al arquero era casi obligatorio, no porque fuera más lindo,
sino porque el engaño del futbolista es un recurso inigualable y que tampoco se puede enseñar. Los delanteros crecían de otra manera, con otro hábito. Aprendían a leer a los arqueros, esperaban el movimiento, lo convencían de una cosa y hacían otra. Se practicaba, se repetía. Los delanteros intuían solos lo que iba a pasar, sin un patrón establecido. A esconder el cuerpo, a mirar los pies, a decidir recién cuando el arquero decidía tirarse. Hoy ese tipo de entrenamiento ha desaparecido mucho y esto es un problema para los delanteros de esta nueva generación. Ronaldo Nazario, probablemente el mejor 9 de todos los tiempos, no era solamente velocidad, era paciencia. Esperaba hasta el último instante. Cuando el arquero ya estaba vencido, recién ahí definía. Messi convirtió ese recurso en una costumbre. El arquero salía desesperado. Lionel amagaba y gol. Con Neymar pasaba algo parecido. Nunca parecía apresurado. El arquero era quien terminaba tomando la decisión equivocada. Y eso no era una casualidad, era entrenamiento, era lectura, era talento. Pero no es algo exclusivamente del crack. Ojito, esta habilidad de sacarte el portero, de regatearte al portero, no es algo exclusivamente del crack. Era algo que se veía en todos los futbolistas. Yo me acuerdo que en el fútbol colombiano lo hacían muchísimo. Cuando veía Copa Libertadores de pequeño también lo veía. Champions, competición que yo veía, siempre se veían esos goles donde la misma jugada de Hendrick se repetía 1000 veces y se hacía de la maga y que se iba para allá y se sacaba el portero o directamente hacían algo diferente. Le hacían una bicicleta al portero. Pues algo hacían. Hoy en día, te he caído en cuenta que cada vez se ve menos. O sea, cada vez cuando están cerca del arco patean. Entró. Bueno, no entró. Quizás la mejor forma de entender este cambio sea mirar cómo evolucionó el delantero a lo largo de las últimas décadas. En 1990, el arte de León. En los años 90, mano a mano era casi un arte. Romario esperaba hasta el último instante para engañar al arquero. Ronaldo Nazario convirtió esa acción en una marca registrada. Tanto es así que todos nosotros nos acordamos de eso cuando pensamos en el gordo Ronaldo. No importaba si el arquero salía, antes o después, siempre encontraba la manera de dejarlo sentado. Año 2000, la consolidación. La década del 2000 mantuvo esa esencia. Titi Henry mezclaba velocidad con una tranquilidad increíble para definir. Del Piero tenía la paciencia suficiente para esperar el movimiento del arquero antes de definir. El recurso seguía siendo muy útil por parte del repertorio de los mejores delanteros de esa época. Año 2010, la última gran generación. En la década siguiente aparecieron futbolistas que se llevaron. De hecho, casi todos los delanteros de la década entre los 90 al 2010 solían regatear. O sea, yo sé que el mano uno tiene que definir hoy en tiempos modernos. Lo que se normalizó es que uno tiene que definir apenas sienta que el portero está encima, patear. Pero en esa época no. Y hay algo muy bonito del fútbol, más que todo del fútbol brasileño, y es el arte del engaño. A mí me encanta cuando engañan a un defensor, que voy para aquí, voy para allá. Cuando engañan a un mediocampista, cuando engañan al portero. Para mí el arte del engaño... De hecho, por eso es que veo el fútbol femenino. No, mentiras. Pero engañar también es importante. Es importante en el fútbol. Pero hoy en día se volvió tan técnico. Yo siento que si tuviésemos más delanteros que engañaran, sería muy fácil que fuera el mejor. O sea, si es un delantero de élite, pero tiene la habilidad del engaño para amagar y patear. Por ejemplo, ¿ustedes hace cuánto no ven que un jugador llegue, se perfile, haga que va a patear, todos se volteen y después enganche y patee ya cuando le dejan el espacio? Eso ya no se ve y antes se veía muchísimo. Hoy en día ya nadie hace la magia de que va a patear, engancha y patea, que es un recurso muy bueno porque en el momento de que van a hacer que patean, el defensor se voltea y pues uno abre un poquito más el balón y patea. Ahí les dejo tips. Yo no fui futbolista profesional por falta de apoyo. Llevaron habilidades a otro nivel. Messi convirtió el engaño al arquero en una rutina. Neymar lo transformó en un espectáculo. Luis Suárez utilizaba el cuerpo para esconder la pelota hasta el último momento. Todos resolvían distinto,
pero compartían una misma característica. Esperaban la decisión del arquero hasta el último segundo final. Después llevamos a la última década, la década del 2020, la era de la eficiencia. Hoy el panorama es totalmente distinto. Haaland es probablemente el delantero más efectivo del planeta. Mbappé es prácticamente imparable cuando tiene metros para correr y además es de los mejores jugadores que define en todo el mundo. Y Endrick representa una nueva generación en comparación a estos dos, donde lleva mucha potencia y velocidad. Sin embargo, cada vez es menos frecuente verlos intentar eludir al arquero. El problema de todo esto es la primera intención que tienen estos delanteros, que es intentar rematar de primera y no intentar eludirlos. Resolver rápido, buscar la eficacia antes que el engaño. Y eso no significa que sean peores delanteros, significa que aprendieron a jugar al fútbol de otra manera completamente distinta a la que estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cada vez vemos menos este tipo de recursos? La respuesta no tiene que ver solamente con los delanteros. Para mí va también muy directamente relacionado con el tema de a los técnicos no les gusta que arriesguen. Cuando un futbolista, ese era un riesgo que se tenía cuando se enganchaba y se sacaba el portero. Cuando un futbolista enganchaba para sacarse el portero, si el portero te la llegaba a pescar, quedaba súper mal y todo. ¿Por qué no le pega? Hizo una por ahí. Pero yo les digo 100% sincero, prefiero que hagan una de más a que directamente pateen, porque si el portero le hace un muy buen achique, es que ahí está el tema de saber tomar la decisión. Si el portero está muy encima, por más de que tú patees muy colocado, el volumen del portero te va a obstaculizar. Si el portero se queda metido en el arco, si el portero se queda enganchado esperando que patees, patea. Pero si el portero te sale y te hace un muy buen achique, lo que tienes que hacer es regateártelo. Pero hoy en día, cuando el portero sale a achicar, es muy raro de que termine siendo gol. De hecho, cuando termine siendo gol es porque marcan penalti. Tiene que ver con el fútbol en general. Todos los arqueros empezaron a trabajar de distinta manera todas sus formas de entrenar. Hoy los arqueros salen mucho más, achican mejor, ocupan más espacios, reducen muchísimo los ángulos. Pero además apareció otra cosa, los datos. Hoy absolutamente todo se mide, todo está fríamente calculado, a tal punto que se busca cuántos goles se convierten rematando, cuántos intentan gambetear, cuántas veces el delantero pierde la pelota esperando demasiado. Y entonces el mensaje comienza a cambiar. Rematá, no arriesgues, resolver rápido. Ahora, miremos a Haaland, probablemente el delantero más dominante en cuanto a números y datos y efectividad. ¿Cuántas veces vimos a Haaland gambetear a un arquero? Muy pocas, porque su efectividad y su talento aparece definiendo de primera y atacando a los espacios correctos en los momentos correctos. Pero no es que no pueda, porque el fútbol moderno premia esa decisión. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué cambio para que el delantero moderno resuelva de una manera tan distinta? Y acá aparece algo que me preocupa en cierto punto, porque cuando el fútbol gana eficiencia, muchas veces pierde creatividad y eso es muy importante. Gambetear al arquero no es solamente un lujo, era otra forma de resolver la situación. Era un recurso hermoso que pocos futbolistas podían hacer. Hoy casi todos los delanteros llegan al área pensando únicamente en rematar. Cada vez menos vamos a ver este engaño, esta pausa, esta lectura, sino que la lectura pasa desde otro lado y quizás por eso estas acciones eran tan habituales antes. Igualmente, el engaño no se aprende a través de patrones como muchos resuelven hoy en día, sino es que para mí el engaño va como en la genética. Yo no me puedo creer que de los futbolistas de Brasil los atacantes no sepan engañar. Cuando el engaño es un arte que se mueve principalmente por la cintura. La cintura para el engaño es fundamental. Mover la cintura para allá y mover para allá. Y perdí 30.000 puntos de aura en ese movimiento de cadera. Pero bueno, ustedes entendieron. Es algo que lleva el brasileño en las venas. Es que también el brasileño hoy en día no le gusta engañar. Son más de fidelidad, de casarse, de tener una familia. El brasileño regateador o el futbolista en general regateador ya no se ve. Porque cuando regateas, tienes chances de pasar
o de perder el balón. La cosa es que cuando pasas, crack, ídolo. Cuando lo pierdes, basura y te sacan de cambio porque estás regalando los balones. Yo siempre voy a preferir ver un partido donde hay 11 regateadores que ver un partido donde hay 11 defensores o el pase sencillo. Para mí todo es necesario y el regateador está en vía de extinción. El engaño va desde un lado más intuitivo y natural de lo que el cuerpo hace al querer mentirle al rival. Es manipular lo que pasa en el momento justo para conseguir un beneficio propio a través de un movimiento o la percepción corporal del futbolista. Hoy nos llaman la atención. El fútbol moderno empezó a valorar otra cosa. Perder la pelota dejó de ser un detalle. Cada posesión empezó a tener muchísimo valor. Y entrenadores como Guardiola ayudaron a cambiar esa mentalidad. Puede ser para peor como para mejor. Mucha gente lo toma como para peor por querer copiar y querer ser la copia de Pep Guardiola, siendo algo imposible. Hoy muchas decisiones se toman pensando de la posibilidad del éxito, y en cierto punto no está mal. Buscan el remate rápido, buscan el pase seguro, la posesión y el engaño. Es que el remate rápido siempre debe existir. No digo que rematar de primera esté mal, pero yo digo, en esas ocasiones cuando tienes una mano, por instinto deberías regatear, por instinto. Pasa a ser una opción más arriesgada. ¿Para qué te arriesgas? ¿Por qué no definís de primera? Esas son las preguntas que se hacen los videoanalistas y algunos entrenadores modernos que buscan la efectividad a pleno. No es culpa de Guardiola, es consecuencia del fútbol moderno. No creo que en cierto punto Hendrik se haya equivocado en querer pincharla o definirla de esa manera, sino que el problema está en su error en cómo controla. Pero igualmente, nunca tuvo la intención de querer engañar y manipular mentalmente al arquero para tratar de gambetearlo. Creo que hizo exactamente lo que el fútbol actual estaba pidiendo: resolver rápido, buscar el remate, elegir la opción más eficiente. Pero esa jugada me dejó una sensación: cada vez menos vemos delanteros capaces de engañar al arquero. Y cuando un recurso deja de aparecer por los nuevos aprendizajes tecnológicos y modernos, poco a poco termina desapareciendo ese engaño. Quizás volvamos a ver un gol de Ronaldo, Messi o Neymar dejando al arquero atrás y pensemos que era algo normal, pero la realidad es que ya no lo es, porque el fútbol cambia constantemente y mientras aparecen nuevas formas de jugar y nuevos libritos que te quieren imponer, casi sin que nos demos cuenta, empiezan a desaparecer esos recursos. ¡Wow! ¡Qué gran video! ¡Qué gran video! El gol que se come Hendrik creo que lo va a marcar de por vida. Creo que eso van a ser de las decisiones que al brasileño en general le van a doler. Ya estoy suscrito, te dejo mi like. Muchachos, de esto, ¿piensan que cada vez hay menos regateadores? Quiero saber ustedes qué piensan, dejen el like. Muchas gracias a Nico Romero por permitirme reaccionar a su contenido. Like, suscríbete y dígame si quieren más reacciones. Tengo varios canales con los que me he comunicado y creen en el proyecto de hacer reacciones y entre todos ayudarnos. Entonces, muchas gracias por ver este video. Like, suscríbete. Picos para todos ustedes, mis papachos.